Bueno, Víctor, muchas gracias. Gracias a todos. Memo y yo planeábamos contar algunas experiencias, delinear las directrices principales del trabajo que se ha venido desarrollando con indígenas y bueno, no hacerlo tan largo, ¿no? Quiero comentarles que esto no implica que ustedes no se lleven algo tangible. Se van a llevar el programa mismo de trabajo con indígenas, el cual les vamos a remitir a sus correos. La presentación, porque debe ir acompañado esto de una presentación, y desde luego un ejemplar de la ley traducida a las 5 lenguas. Entonces, bueno, eso es lo que propiamente se van a llevar. Por tanto, pues creemos viable poder platicarles a grosso modo de qué se trata el trabajo. Y comenzar diciéndoles que la justicia restaurativa, así como tal cual la conocen, el encuentro víctima-ofensor, los círculos restaurativos en todas sus variantes, ese es un trabajo que se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Se ha extendido a las comunidades indígenas como tal. Aquí lo original, digamos, del programa, lo particular, es que en el diseño que estamos haciendo, porque es un plan de acceso a las comunidades indígenas, a los sistemas de justicia alternativa, implica, además de darles el servicio tradicional que ustedes ya conocen, tanto en internamiento como en externamiento, el trabajo original radica básicamente en crear un modelo que pueda absorber la cosmovisión de estos pueblos originarios, privilegiando todo lo simbólico y todo lo trascendente que pueda permear en todos los aspectos de su cultura. De tal suerte que este diseño ha implicado que necesariamente no solamente nos vinculemos con gente de la comunidad, con autoridades de la comunidad, sino con importantes instituciones académicas. No solo, ya lo vimos, la Universidad Intercultural, sino también con antropólogos, con arqueólogos, especialistas en las culturas a las que pretendemos llegar. Para el diseño de esto, además de la vinculación, hemos escogido y hemos sido muy acuciosos de poder sentarnos ante ellos, como decía Habermas, con buena fe. Y la buena fe en la acción comunicativa de Jürgen Habermas significa sentarse con la postura de quien busca aprender antes de convencer. Porque bueno, no sé si ustedes se quedaron con la sensación, después del recibimiento de la que fuimos objeto, que tienen una consolidada cosmovisión, un orgullo por pertenecer a esas etnias, y que más bien nosotros éramos los que teníamos la sensación de estar aprendiendo algo nuevo. Entonces, me parece que si no hay esa humildad ante el conocimiento, esa docta ignorantia, me parece que podríamos lesionar y producir un trabajo con sesgos, y que al final se va a traducir en una práctica que no tenga éxito. Y que finalmente las comunidades indígenas no absorban porque no se sienten legitimadas. En este sentido, podemos decirles que el avance en este proyecto es inicial. Digo, si queremos ponerle un porcentaje, necesariamente tendría que decirles que estamos sobre un 40%, desarrollando una agenda de entrevistas. Por ahí en la presentación que se les va a enviar verán una memoria fotográfica de los académicos con los que nos hemos reunido y que nos han compartido la importancia de la familia en la resolución de conflictos, la desconfianza de las comunidades hacia una justicia occidentalizada. Si alguno de los miembros de la comunidad tiene un roce con nuestro sistema de justicia tradicional, quiero decir, desde nuestro amplio sistema de justicia, nuestro occidentalizado sistema de justicia, se sienten en desgracia, se sienten señalados, se sienten apartados, y por eso ellos prefieren ser sometidos a sus sistemas de justicia tradicionales, los que ellos ya conocen. Para ellos nuestro sistema judicial les parece
frío, despersonalizado, les parece altamente técnico y simplemente no lo entienden. No podíamos permitir que eso sucediera en el diseño de esto. Por tanto, hemos buscado que la postura que nosotros asumimos como Centro de Justicia Alternativa sea la de aprender de ellos, la de absorber de ellos antes de poder intercambiar prácticas. No les vamos a enseñar, que eso quede claro. Tenemos una gran riqueza, el Estado de México tiene una riqueza pluricultural muy importante y queremos aprender de ellos antes de poder intercambiar estas buenas prácticas. La agenda me parece a mí que está diseñada de tal manera que cuando nos volvamos a reunir podamos con toda amplitud y con toda puntualidad hablar de las bases científicas y filosóficas que sustentarán el diseño. Hasta en tanto hemos tenido acercamiento, repito, con la gente de la comunidad, las autoridades y los cuerpos académicos. Entonces, este diseño de modelo de justicia restaurativa que pretendemos sea manejado por las propias comunidades, es una de las partes originales, como lo había dicho, del proyecto, pero también hay otra originalidad. Ante los retos que supone la geografía del Estado de México, las distancias, lo difícil del terreno, y básicamente las lejanías, no solamente geográficas, culturales, hemos buscado diseñar una figura nueva que se va a llamar promotor de cultura de paz comunitario. Y el promotor de cultura de paz comunitario es una persona de la cual estamos delineando su perfil, pero él va a ser el encargado va a ser como una especie de emisario de paz, un coordinador entre la filosofía que manejan los centros de justicia alternativa y que va a incidir en sus fiestas tradicionales, en sus usos y costumbres, para informar a las personas que hay una forma más amigable de resolver controversias. En este sentido, me parece que estas son las dos vertientes que el centro actualmente está diseñando para las comunidades indígenas, independientemente, repito, del trabajo cotidiano, ordinario, que se lleva a cabo en internamiento, aquellas personas que purgan una sentencia o que están durante un proceso que pertenecen a alguna etnia. ¿Sí? Hacemos un trabajo de localización, hacemos incluso una lectura de la ley en su lengua y se le ofrecen los servicios en un esquema como este que estamos desarrollando, pero dentro del penal, y se les invita, y bueno, finalmente ellos sí se enrolan en este sistema que ustedes ya conocen de medios de justicia restaurativa. Pero también este programa está avanzando, ofreciendo a las comunidades en externamiento los servicios que brinda el Centro de Justicia Alternativa como tal: mediación, conciliación, encuentros víctima-ofensor y círculos en todas sus modalidades, de paz, restaurativos, de apoyo, ¿sí? Entonces, es a grosso modo la manera en la que estamos llevando a cabo la justicia restaurativa con las poblaciones indígenas, diseñando nuevos esquemas y contribuyendo a consolidar la justicia restaurativa como la conocemos. Sí, en este momento, les vamos a repartir un legajo que les va a causar a nosotros mucha emoción. Es como un cierre que corresponde a la ley interpretada, traducida en la lengua de los pueblos nazahuas, tachinas, náhuatl, tahuicha y ocolí. Se lo van a pasar en este momento para que quieran escuchar. También viene agregado en español. Viene al principio en español y está las traducciones en las 5 años.
Y hasta atrás están las jurisprudencias que les explicaba ya los magistrados, están los boletines que los justamente. Bueno, este documento fue el que nosotros utilizamos para acudir a los reclusorios. Haz de cuenta que yo me siento como cuando fuimos a la Universidad Intercultural y que el médico se está relacionando con el médico naturista de la comunidad. Entonces nosotros cuando se hizo una traducción a la ley se quedó en la página de internet. Pero teníamos una complicación porque las comunidades indígenas son analfabetas en su lengua. O sea, está traducida, pero no saben leer. En la mayor parte hay mucha gente que ya está aprendiendo a leer y está aprendiendo a hacer la lectura de la ley. Entonces lo primero que se nos ocurrió para poder hacer esta información y este de información fue acudir. Perdón, licenciado, no le escuchan de este lado. Perdón. Bájanos mi completa. Sosténme el micrófono. Sosténme el micrófono. Lo que fuimos a hacer, acudimos a las comunidades indígenas y nos reunimos con los jefes supremos. En la presentación tenemos fotografías de esas reuniones con los jefes supremos, que ya llegó seguramente a Colombia, a Costa Rica, esa información. Entonces, en esta traducción que hicimos de la ley, invitamos a intérpretes para que vinieran a hacer la lectura de la ley en Mazahua, en Otomí. Fue muy interesante. Felipe estuvo en esa ocasión con nosotros. También me gustaría que compartiera la experiencia, porque también lo fuimos a hacer a los reclusorios. Acudimos a los reclusorios a hacer la interpretación de la ley y mucha gente comprendió, pero no es suficiente. Estamos en una fase donde estamos acudiendo ya a buscar personas que estén interesadas en la justicia restaurativa. ¿Quieres comentar una experiencia que hayas tenido en la vez que acudimos? Bueno, pues debo comentar primero que es muy gratificante ser parte del proyecto, porque evidentemente, bueno, es nuestra propia raíz, es nuestra propia cultura. No se puede entender el presente de alguien si no comprende su pasado. Entonces, los pueblos originarios de nuestra querida nación, pues son precisamente ellos. Y entonces, creo yo que algo fundamental fue hacer esta traducción a través de una reunión en donde se vieron interesados ellos. Primero se vieron legitimados, porque tristemente y lamentablemente a veces vivimos como si viviéramos en un mundo paralelo, a pesar de que vivimos en un mismo espacio, incluso geográfico. Pues como comparto lo que decía el maestro Mario, a veces ellos se sienten como si la parte de la justicia occidental fuera completamente a lo lejos para ello, olvidados, como si ellos no formaran parte de esto o nosotros no formáramos parte de ellos. Y entonces creo yo que habrá que empezar, coincido también con el maestro Mario, por, pues primero que nada, entender precisamente tus orígenes para poder implementar un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Y como experiencia, dentro de la lectura que tuvimos, pues bueno, evidentemente la gente está muy interesada, porque tal vez por primera ocasión o como primeras ocasiones se les toma en consideración a efecto de nosotros sí compartir lo que hacemos, pero también no solamente quedarnos ahí, sino, como lo decía el maestro Mario, empaparnos de lo que ellos hacen, de sus usos, de sus costumbres, que evidentemente ellos tienen formas ancestrales de solución de conflictos y que son exactamente igual de importantes que lo que nosotros hacemos en el día a día, ¿no? Entonces, también algo bien importante que quiero compartir es que cuando vas a los reclusorios y hablas del proyecto, y evidentemente, bueno, ellos se sienten pues en empatía, primero derivado de su cultura, de su lengua, y evidentemente de que sean tomados en consideración. Creo yo que el hecho de que haya sido traducida a las lenguas originales, pues evidentemente, bueno, los legitima a ellos primero que nada, los hace sentir parte de nuestra sociedad, porque a veces cuando tú trabajas en campo y cuando alguien te dice, es que de pronto trabajan y ustedes y nosotros trabajamos por nuestro lado, pero no existe como una comunión, no existe como un enlace entre ustedes y nosotros, y evidentemente nosotros
nosotros nos sentimos como si estuviéramos excluidos de su cultura, como si fuéramos ajenos a su cultura, cuando evidentemente, bueno, formamos una misma nación, ¿no? Entonces, cuando trabajas en campo y cuando ves el interés real de la persona y que te dices que no solamente me interesa a mí, le interesa también a mi familia, porque le he platicado un poco de lo que están haciendo en este proyecto, y a pesar de que yo soy el que está aquí compurgando una sentencia, bueno, pues también tengo familia y también tengo una esposa, un hermano, un primo que está interesado en resolver sus conflictos a través de este tipo de métodos, y que evidentemente, bueno, a veces no se nos es tan factible el que nos acerquen este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, ese interés que tienen, bueno, y que uno lo palpa en el momento en el que haces una entrevista directamente con alguna de los integrantes de estos grupos originarios, bueno, es lo que realmente te da satisfacción y te da motivación, pues obviamente para seguir en proyectos como estos, que por supuesto tienen el objetivo de ser integrales, y no solamente, como decía Mario, que ellos se lleven algo de nosotros, sino partiendo del supuesto de nosotros, aprender de ellos sus usos, sus costumbres, lo que ha sido su historia, y en base a eso, bueno, complementarlo con lo que nosotros hagamos en este proyecto. Pero finalmente quiero concluir que ha sido para mí muy satisfactorio el colaborar con el proyecto, porque espero que nadie se moleste por lo que voy a decir, pero cuando trabajas en campo y tienes de primera mano la reacción de la persona, es lo que verdaderamente te hace a ti sentir satisfecho con lo que se está haciendo, pero obviamente sin quitar mérito de todas las personas que intelectualmente están arriba, que están en los escritorios, que están a deshoras de la noche trabajando en el proyecto, y que nosotros, bueno, lo que hacemos es ejecutarlo en lo material, pero te llevas esa satisfacción de la persona que te lo comparte a ti, y que evidentemente, bueno, pues no me queda más que agradecer al maestro Mario, al maestro Víctor, a todos a todos ustedes, por supuesto, que integran el proyecto, y que obviamente, bueno, es una satisfacción que no solamente se debe quedar en el que materialmente vio la reacción de satisfacción de una persona que integra un grupo original, sino también en todos ustedes que son pues los que verdaderamente tienen el mérito de este proyecto. Muchas gracias. Solamente comentar que este conjunto de buenas prácticas del diseño de nuevos esquemas de justicia restaurativa, además de los tradicionales, están perfectamente estructurados en el proyecto. El proyecto como documento pues tiene su objetivo general, sus acciones específicas. Cada acción se descompone en las estrategias que se tienen que implementar para lograrlo. Está adicionado con una agenda de trabajo, con su organigrama, con los aspectos materiales que se necesitan. Es decir, viene un proyecto acabado, completo, y es el que, bueno, pues les vamos a compartir. Y bueno, se me estaba pasando que uno de los pilares también de este proyecto es que al final los diseños de esquema y los nuevos esquemas de justicia restaurativa se consoliden en la apertura de centros de justicia alternativa comunitarios. Esa es como la capitalización de esto. Entonces, no se puede llevar a cabo sin una posición como la que menciona mi amigo, de poder compartir y absorber y enriquecernos. Dime. Y esta situación que quería comentar, que nace y surge a partir de una situación muy que no nos corresponde, que no la provocamos nosotros, que no la creamos. Una situación en donde los jefes supremos son imágenes o son figuras que fueron insertadas en la comunidad, y que también fueron insertadas por una cuestión de orden político en 1975. Pero a la llegada de derechos humanos le quita a los jefes de las comunidades, que son los cargueros, los delegados de la comunidad, de pronto les quitan la posibilidad de ordenar a las comunidades, porque les prohíben sus formas ancestrales de controlar las situaciones de violencia en las comunidades. Y cuando llega a derechos humanos, entonces se quedan sin recursos. Y se empieza a transformar la comunidad al grado de que en esa transformación
pues no tienen con qué herramientas ordenar, con qué herramientas ejecutar. Entonces nosotros al llegar a las comunidades y observar esto, decidimos pensar que es como cuando un herido está en la carretera, ¿no? Le falta auxilio, le falta ayuda y alguien tiene que hacerlo. Entonces acudimos con la justicia restaurativa en la mediación a formar este recurso. Incluso está señalado en nuestro reglamento desde 2002 la posibilidad de hacer la mediación en culturas y comunidades indígenas. Bueno, yo solamente quiero abonar lo que ya bien han dicho mis compañeros, que si bien es cierto, nosotros tenemos ya contacto con los pueblos originarios desde hace mucho tiempo, las últimas reuniones que se han llevado a cabo han sido como consecuencia de este proyecto. Los mismos pueblos originarios que aquí hemos atendido, como lo mencionaba Felipe y Mario, que hemos hecho estos ejercicios de círculo, saben de la existencia de este proyecto. Saben que se llama Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa. Les explicamos la razón de ser de por qué ahora queremos construir esta parte que Mario atinadamente mencionaba, respecto de que podamos incluso proyectar una cuestión de justicia restaurativa comunitaria enfocada a los pueblos originarios. Ellos saben que estamos trabajando en este proyecto con ustedes, ubican los países con los que estamos trabajando, les compartimos que en sus países también hay antecedentes de estos pueblos originarios. Entonces, eso fue muy interesante porque, como bien lo decía Mario, en la memoria que ustedes se van a llevar, podrán incluso encontrar la referencia de las fotografías que tuvimos con motivo de poder compartirles que estábamos trabajando en este proyecto. Mario y Memo han hecho un trabajo extraordinario al conjuntar a los líderes de estos pueblos originarios, a los cuales a través de ellos hemos buscado que permeen a sus pueblos, a sus comunidades, la razón de ser de por qué ahora, si bien es cierto ya teníamos una experiencia, queremos fortalecerla, porque justamente el proyecto así se denomina, Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa. Y otro paso importante que considero dimos fue que el trabajo que se ha hecho en centros preventivos, también a los internos se les ha hecho saber de este proyecto de justicia restaurativa, en donde también ahora en internamiento, a través de este fortalecimiento, pretendemos ayudar a estas personas que, como lo decía el maestro Víctor en su intervención el día de ayer, que se sienten parte de los pueblos originarios, se reinserten a su salida del centro preventivo. Porque sabemos que cualquier persona imputada tiene una estigmatización. Entonces también nos interesa aprender y saber de ellos cómo reinsertan a una persona que en algún momento dado ha sido señalada por algún delito. Esta es otra parte del proyecto que, reitero, ha surgido como parte del trabajo que mis compañeros han hecho en el marco del proyecto de fortalecimiento de la justicia restaurativa. En el trabajo que ustedes han realizado, como vimos anteriormente, y veo acá en los documentos que han traducido, hay varios grupos distintos. ¿Ustedes han particularizado, digamos, el trabajo en cada uno de los grupos o generan un documento, un proyecto general? ¿Cómo lo vienen trabajando? Para nosotros es muy importante conocer la experiencia, en razón de que nosotros tenemos distintos grupos también en nuestro país, y justamente conversábamos hoy que creo que habría que ir a trabajar específicamente con cada uno de los grupos, pero no sé cómo, tal vez se me pueden aclarar. Gracias. En el momento llevamos revisado ahorita con dos grupos indígenas, que son la comunidad Mazahua, que es la zona en donde nos encontramos, y la de Acambay, donde yo estoy trabajando, que es la comunidad Otomí. Estamos apenas en la parte del encuentro con los internos en los reclusorios, esa parte es muy interesante, y con los familiares de los internos y los jefes de las comunidades indígenas. Nos faltan 3 órdenes, que son la Tlahuica, la Matlacinca y la Náhuatl. Muchas gracias. Yo lo primero que quisiera saber es si se han hecho estudios particulares al interior de cada comunidad indígena respecto de la manera autóctona que ellos han venido manejando para resolver los conflictos internos. Porque me parece, no sé si he entendido mal, lo de la justicia restaurativa sería una propuesta para resolver los conflictos que se presenten entre miembros de la comunidad y personas que no pertenezcan a la comunidad.
porque nosotros haríamos esa decisión en Colombia. Es decir, en la Constitución política colombiana, pues se le reconoce autonomía a las autoridades indígenas para dirimir sus conflictos de acuerdo con la propia estructura que ellos tengan al interior de sus comunidades para resolver los conflictos. Y en este caso me parece que nosotros no tendríamos mucha cabida para entrar a proponer una forma diferente de resolver los conflictos. Mientras que si se presenta un conflicto entre un miembro de una comunidad y una persona particular, caso en el cual la justicia ordinaria tendría que entrar, digamos, a imponer una solución acorde con la cultura mayoritaria, allí podríamos hablar de una justicia restaurativa, pero no al interior de la comunidad, porque de cualquier manera ellos tendrían un fuero que los cobijaría para que el tratamiento fuera tal cual como ellos lo han venido manejando de manera ancestral. Bien, ciertamente hay una doble vertiente y dos hipótesis posibles, si no es que más, pero contestaré las que usted menciona. En nuestro proyecto se abarcan esos dos supuestos, porque trabajamos con personas que actualmente están pertenecientes a una etnia, están siendo sujetas de un proceso por los sistemas occidentalizados de justicia, ¿no? En ese sentido, nosotros, como le mencionaron, acudimos al centro penitenciario cuando la persona está en internamiento, o bien cuando está ante por cuestiones de un delito menor, y bueno, llega al centro porque nos lo deriva un juez. Entonces, está el Centro de Justicia Alternativa del Estado de México, ya contempla ese supuesto. Ya están los sistemas de justicia restaurativa tradicionales y ordinarios, encuentros víctima-ofensor y las variantes de círculos restaurativos. Pero también estamos trabajando en perfeccionar y rescatar, y ahí es donde entra el segundo supuesto, rescatar de los usos y costumbres lo que se pueda usar para poder enriquecer ese esquema, a través de un intercambio de ideas y de un intercambio de prácticas. No necesariamente llegamos nosotros a colonizar, que sería un terrible error, a colonizar o a imponer la forma en la que nosotros concebimos la justicia restaurativa, sino a conocer. Y en esa fase estamos, para lo cual nos hemos valido de conocedores de la cultura, no solamente los pertenecientes a la etnia, sino a cuerpos colegiados. Ahora, debo mencionarlo, actualmente sucede con el derecho indígena un proceso, por lo menos aquí en el Estado de México, en los que, dado que se traducen estos criterios de justicia de manera oral, hay una especie se han diluido esos usos y costumbres, y es un tanto difuso. A veces comunidades que pertenecen a una misma etnia comprenden las cosas distinto, de ahí que tenemos que hacer un trabajo particularizado. Entonces es necesario e indispensable este estudio que menciona usted de los usos y costumbres para poder llevar a cabo este intercambio de ideas y enriquecimiento mutuo, debo decirlo. Al final sí tienen sistemas de justicia restaurativa, pero me parece que debemos decirlo también, podemos aportar mucho y también enriquecernos mucho. Muchas gracias. A mí me queda un poco la duda. No sé hasta qué punto enriquecer para ellos sea el hecho de uno presentar una propuesta dentro de la cosmovisión de uno. Porque es que eso sería como el pensar que, o el calificar de pobre la administración de justicia de ellos. Yo no tengo mucha experiencia en realidad en el campo de la administración de justicia al interior de los pueblos indígenas. Me gustaría tenerla, pero en verdad no hay estudios, ni siquiera desde el punto de vista antropológico,
en Colombia, por lo menos que yo conozca, de la administración de justicia en los pueblos actuales indígenas, muchísimo menos en los pueblos ancestrales. Nosotros, desde luego, como pueblo amerindio, pues tuvimos muchas poblaciones indígenas que se fueron exterminando con la colonización, con la llegada de los españoles, y lamentablemente, como no ha habido un lenguaje escrito, porque nuestras lenguas todas son de carácter oral, cosa que celebro notablemente al haber visitado hoy la Universidad Intercultural, porque me parece a mí un precioso avance, eso sí, muy enriquecedor, el hecho de que se hayan tomado el trabajo de que ese lenguaje oral lo hayan plasmado a unas grafías escritas para que quede como un documento histórico que puedan las generaciones futuras consultar, porque lamentablemente nuestras tradiciones se vinieron enseñando a través de los pueblos, a través de la leyenda, y eso lentamente ha desaparecido. Pero de lo que puedo dar fe, de lo poco que conozco, con toda la humildad reconozco esto, es que, por ejemplo, al interior de las comunidades indígenas que he podido visitar, que son verdaderamente muy pocas, cuando se presenta un conflicto al interior de la comunidad indígena, el infractor es captado por las autoridades indígenas en un proceso de educación intuitu personae, donde todas las noches el mamu habla y habla y habla con el infractor, y la comunidad entera participa en ese proceso. Y eso me parece a mí un método muchísimo más humano y mucho más resocializante, porque la persona no es excluida de la comunidad, sino por completo incluida, hasta el punto de que ellos acepten de manera pacífica la expiación de la pena, que lo más grave son los azotes, que allá se le llama fuete, pero también está el cepo, también están los trabajos a que son sometidos de manera forzada, pero jamás excluyendo al miembro de su comunidad. De tal suerte que así nosotros, dentro de la cultura mayoritaria, cuando calificamos una determinada pena, el otro día tuvimos una pena, nosotros tenemos unos escaños en el Congreso que tienen los indígenas, precisamente en la efectivización del reconocimiento a sus derechos, y de repente uno de los indígenas faltó a la ley indígena, y ese congresista fue condenado a 40 azotes públicos, y eso generó una controversia bastante significativa, bastante medular al interior de la sociedad, porque la Corte Constitucional tuvo que sentar una postura para ver si esa pena a la que fue sometido como expiación del castigo era o no era una pena infamante, si atentaba o no atentaba contra la dignidad, porque de cualquier manera existen unos convenios y unos tratados internacionales que prohíben la imposición de penas que atenten contra la dignidad, que sean crueles o que sean infamantes. Y finalmente la Corte Constitucional, con un estudio de verdad bien interesante, logró solucionar el conflicto diciendo que, de acuerdo a su cosmovisión, de ninguna manera tendrían ese calificativo, y aprobó la sanción. Y fíjese que a los indígenas este tipo de posturas les da resultado. Entonces, hablar de que podríamos enriquecer, me parece a mí, y discúlpeme, yo jamás estoy entrando en controversia ni criticando su apreciación, Mario, ni más faltaba, por favor, sino simplemente estoy dando mi opinión de cara a que el conflicto interno que se suscita al interior de la comunidad
y que es solucionado de acuerdo con sus propias leyes, con sus propias normas, de acuerdo con sus propios ritos, que finalmente han venido utilizándose de manera consuetudinaria y les ha dado resultado, me parece que poco tendríamos nosotros que hacer al interior, o sea, conforme lo que se está proponiendo de una justicia restaurativa. Yo creo que si hubiese algún punto de convergencia, o como ustedes denominaban en estas jornadas, que me pareció muy bien el término de traslapo, me parece que sería cuando se presente un conflicto entre un miembro de la comunidad y un miembro de la comunidad indígena, me refiero, y un miembro, digamos, de la sociedad sujeta a la cultura mayoritaria, porque allí sería donde podríamos o estaríamos legitimados nosotros para intervenir, toda vez que pensaría yo que estaríamos atentando contra su propia estructura el hecho de que nosotros entráramos a hacer una propuesta a ese nivel. Pero desde luego que es mi modesta opinión y por favor me excusan el tanto tiempo en el uso de la palabra. Primero que nada, le agradezco sus palabras porque nos hace pensar. En la comida estamos platicando con Gabriel y yo sobre el problema catalán. Estamos platicando de muchas cosas de las identidades de las personas. Llegamos a una conclusión un poco simplista, quizás. Es decir, aunque la Constitución española diga, y estamos hablando de constitucionalidad, que Cataluña no se puede separar, es un problema que hay que abordar con pleno respeto entre las personas entre las que está el conflicto. Sería catalanes y no catalanes. Evidentemente el sistema jurídico no sirve de mucho. Tenemos que platicar, dialogar y con mucho respeto. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pienso que en un momento dado no es una invasión? Porque las sociedades no son estáticas. En un momento dado, ese mundo cerrado, o de una cosmovisión completamente cerrada occidental, o llamarle indígena de grupos originarios, está en constante evolución. ¿En qué momento un miembro de ese grupo ya no se siente más agua? No lo sabemos. ¿En qué momento sí quiere participar de un proceso? No son sociedades cerradas, es a lo que voy, son sociedades abiertas. Y yo creo que el comentario de Mario, tú me corriges si estoy mal, es un poco decir, vamos a sentarnos como seres humanos, porque sí tenemos una deuda, no venimos a salvarlos, pero sí tenemos una deuda histórica con ellos, doble. En primer lugar, la desigualdad social y económica, y en segundo lugar, una discriminación brutal. Por supuesto que entiendo muy bien su punto, magistrado, en el sentido de, cuando se involucren con el mundo de fuera, que no es su mundo, entramos nosotros. Pero ¿qué tal si nos sentamos y platicamos? Inocentemente, con la inocencia que nos recomiendan en la mediación, de desaprender lo aprendido, de enfrentarnos a otro ser humano. Enfrentarnos, no lo digo en el sentido estar enfrente de otro ser humano y con toda la dignidad llegar a un consenso. Sí hay que llegar a un consenso, y estoy totalmente de acuerdo con usted. A mí me preocupa en un momento dado, llevo el argumento al ridículo, no al ridículo sino al absurdo más bien. Yo no veo, no al absurdo, sino que son sociedades que se integraron. Yo no he conocido un británico, salvo los escoceses y algunos galeses, pero que digan que si es normando, si es danés o si es anglosajón. Ya no hay ese conflicto, en nosotros existe, pero es un continuum en el sentido de que muchos se integran, otros se fragmentan, otros se cierran, igual que nosotros, somos sociedades en movimiento. Lo que sí estoy de acuerdo con lo que dice usted y lo que dice Mario, es no podemos colonizarlas de nuevo, ya les hemos hecho suficiente daño y debemos respetarlas, pero yo creo que el ejercicio democrático de sentarnos a platicar de problemas que pueden ser comunes, daño no nos va a hacer. Pero tomamos muy en consideración su reflexión porque podemos cometer ese error otra vez. Perdón. Solamente para, magistrado, muchísimas gracias, porque me permite definir un poco más acerca de la postura de los que estamos en este proyecto. Y solamente comentarle que este proyecto nace a petición de las propias comunidades. Quien nos pide y nos solicita el intercambio de ideas, el intercambio de estos aspectos, son las propias comunidades. Y hay que ubicar en qué ámbito de ideas se ubican estas prácticas. No necesariamente atentan contra la cosmovisión,
No podríamos concebirlas así, pero también otra diferencia es que usted amablemente nos cuenta de un sistema perfectamente definido de usos y costumbres, contrastante con esta disolución y esta, digamos que del derecho de nuestros pueblos indígenas, que como se comunica de tradición, por vía de tradición oral, pareciera que nos solicitan intercambiar ideas, intercambiar buenas prácticas, y el enriquecimiento del que yo hablo viene de un rescate y de una legitimación de lo que hacen, porque al final nosotros lo vamos a tomar para poder enriquecer y perfeccionar los procedimientos que nosotros ya implementamos, pero también, ¿por qué no decirlo?, coadyuvar en consolidar estas maneras amables de poder intervenir en conflictivas. Curiosamente, esta situación es quizá la primera vez que se menciona una especie de agravio en contra de la cosmovisión que ellos mencionan. Nunca digamos, en ninguno de los que ha participado se había presentado un supuesto como tal, pero sería bienvenido, aclarado y deconstruida la postura, desde luego. Y sin embargo, me parece que el enriquecimiento del que yo hablo radica en la legitimación de uno a otro. Gracias. Como no quiero sentarme en el uso de la palabra, quisiera, sentí que alguien había pedido la palabra. No, porque es que yo quisiera, simplemente para ilustrar a los asistentes, comentar un caso de la vida real que sucedió en Colombia con una persona, miembro de una comunidad indígena, que cometió un delito, y esta persona era un chico joven que se había salido de su comunidad a estudiar la educación, digamos, occidental. El muchacho, que pertenecía a esa comunidad, que se sentía miembro de su comunidad, de cualquier manera quiso adentrarse en la educación occidental, se vino y cursó la educación básica primaria, que son 5 años, estudió unos años de educación media, nosotros le llamamos bachillerato, y en su periodo vacacional se fue a su comunidad indígena. Allí se enteró que había muerto un familiar cercano y se percató que su madre estaba gravemente enferma, y esto, acorde a su tradición, acorde a su cosmovisión, no obedecía a la patología que estaba sufriendo su madre y que llevó a la muerte a su familiar, sino que obedecía a una maldición del chamán. Y la única manera, según sus usos y sus costumbres, de conjurar esta maldición era asesinar al chamán, pero no de cualquier manera, sino con sevicia. Y eso hizo el muchacho. Es decir, el muchacho, para conjurar este mal que estaba padeciendo su familia, decidió matar al chamán y matarlo con sevicia. Desde luego que ante este crimen cometido por este muchacho, pues el muchacho fue procesado. Y fue procesado por homicidio agravado, o sea, lo que se llama asesinato en otras legislaciones, es decir, estaba expuesto a una pena supremamente alta. El muchacho fue sometido a un dictamen psiquiátrico por parte del Instituto de Medicina Legal para saber si el muchacho era o no consciente de lo que estaba haciendo y si, de acuerdo con los estudios que él había realizado, podría catalogarse como inimputable, porque los indígenas en ese momento eran considerados inimputables, y en ese caso, pues si no es imputable, desde luego él no es responsable penalmente.
Pero el primer dictamen dijo que como quiera que el muchacho había estudiado 8 años, ya no pertenecía a la comunidad, ya pensaba como el hombre civilizado y era sujeto de derecho penal acorde con nuestra ley. Eso conllevó a que el juez de primera instancia impusiera una sanción supremamente alta contra el muchacho. Vino la apelación de la sentencia y por suerte, hubo un segundo dictamen pericial, ya no protagonizado por el mismo experto, sino que lo enviaron a donde otro experto, y esta persona determinó que no obstante que el muchacho había estudiado todo este tiempo y había estado por fuera y conocía un tanto la la manera de funcionar la justicia occidental, el muchacho mentalmente todavía pertenecía y actuaba conforme los imperativos de las costumbres de su etnia. Y al final se hizo una interpretación supremamente particular, a mi juicio muy pero muy justa, y es elevar esa conducta a la calificación de una causal cultural de justificación del hecho. Y esto excluía la antijuridicidad de la acción y por consiguiente el muchacho fue absuelto conforme nuestra ley. Y eso me parece a mí, finalmente, que es un ejemplo de que nosotros en realidad no estaríamos legitimados para incursionar en ese aspecto, pero desde luego que esto es simplemente lo comento como para nutrir la discusión en forma alguna para imponer yo mi postura, simplemente es algo que nos permite ver, digamos, desde otra manera esto e intercambiar ideas. Muchas gracias. Fiscal, muchísimas gracias. Memo, tú o primero las damas y después el señor fiscal. Primero las damas. Gracias. No, es que escuchando el caso que expone el señor magistrado de Colombia, comentaba con los compañeros de la delegación que un caso así igualmente generó un daño en el tejido social de esa comunidad y que el derecho entonces tradicional nuestro igual no está resolviendo, de manera que entonces igualmente se necesitaría una intervención restaurativa porque el chamán está fallecido, la madre del muchacho igual sigue padeciendo o padeció la enfermedad y el muchacho también tendrá que cargar con las consecuencias de la conducta, ¿verdad? Bueno, yo lo que iba a indicar que lo que habla el colega de Colombia es un tema muy técnico desde el punto de vista del derecho penal sustantivo. Y nosotros, porque no tiene que ver con el tema de la imputabilidad, evidentemente, ¿verdad? Porque la persona, en este caso, como se dictamina, tiene la capacidad de actuar, o sea, tiene la capacidad para comprender el carácter ilícito del acto que está realizando. Nosotros que hemos tenido casos muy similares o en un contexto muy similar, lo hemos visto más en función del tema de los errores. Y en este caso se ha denominado error de prohibición culturalmente condicionado, que evidentemente se adapta, digamos, a todo lo que usted vino señalando, pero no en ese sentido como una causa de justificación, que fue lo que le entendía al final, porque lo interpretaron como una causa de justificación que elimina la antijuricidad y consecuentemente excluye, en este caso, el delito. Más bien nosotros lo estamos viendo, bueno, como un error de prohibición culturalmente condicionado, que lo que hace es atenuar la pena, evidentemente, y que daría pie precisamente a lo que venía hablando Laura, ¿verdad? A que podríamos estar incursionando, ¿verdad? A la posibilidad que entre el tema restaurativo para buscar darle una solución más integral al problema, porque evidentemente tenemos una persona que incurrió en una responsabilidad más en el marco que usted señala, que ya había salido como del fuero y que estuvo 8 años, tuvo el estudio, o sea, sabía que matar no está permitido por la ley, ¿verdad? En ese sentido.
y me parece que podría ser más justa, más integral la solución, más restaurativo, que es en el contexto en que estamos, y que permitiría en ese sentido que el tejido social de esa misma comunidad, bueno, porque también va a haber una parte que es la familia del chamán o los que se identifican con el chamán, o en este caso como se vio en ese contexto, pero sí lo queríamos comentar desde ese punto de vista porque sí tiene que ver con un problema que el derecho sustantivo podría resolver, pero que en el caso nuestro se vería de esa forma, y que de todo paso permitiría en el análisis que entre todo el bloque restaurativo al final darle una solución más integral, porque de lo que usted expresa, al final a él se le libró de toda responsabilidad en segunda instancia, porque se dijo que no había cometido delito al no darse la antijuricidad por la causa de justificación. ¿Y qué pasó con el otro componente, verdad? Pienso yo, digamos, ¿qué pasó con la otra parte? Que digamos en este caso las víctimas, porque nosotros entendemos un concepto de víctima más amplio. Bueno, en este caso obviamente no es el fallecido porque ya falleció, sería su familia o la misma comunidad en el que ese chamán podía haber realizado esa proyección o ese tipo de actividad que realizaba dentro de la comunidad. Entonces lo vemos de esa forma. Solamente quiero aclarar una cosita para que es solamente una aclaración. Gracias, Guillermo, muy amable. Qué pena que yo hubiera levantado. En ese momento, la ley nuestra consideraba a los indígenas inmaduros psicológicos. Es decir, se era inimputable porque no se comprendía la acción al momento de actuar o porque se era inmaduro psicológico. Entonces los indígenas eran considerados inmaduros psicológicos, por eso el tema de la imputabilidad, pero ya la ley cambió, Por eso es que finalmente se resuelve el problema como una causa cultural de justificación, porque acorde con la cosmovisión del indígena, la única manera que tenía para refrenar el daño de que estaba siendo víctima su familia, acorde con las costumbres, era matando al chamán. Es por eso que se llega a esa conclusión. Pero solamente ya no es de esa manera. En ese momento el fuero indígena está consagrado y de cualquier manera el problema, como ellos lo solucionan ya, tiene absoluta legitimidad para actuarlo, porque nosotros como cultura mayoritaria no tendríamos por qué entrar a mediar en esa situación. Es decir, simplemente la justicia al interior de la comunidad indígena se ejecuta de acuerdo con sus usos y sus costumbres, no más. Gracias, Guillermo. Tal vez estamos hablando de paradigmas diferentes, ¿no? De situaciones que son muy lejanas y muy cercanas a la vez. Me quedaba pensando ahorita en qué hubiera pasado si las comunidades no se transformaran, no se modificaran, no evolucionaran. Esa es la parte importante, ¿no? Ahorita me quedaba pensando, por ejemplo, donde estuvimos en la Universidad Intercultural, me llamó mucho la atención que estaba incursionando el médico alópata con el médico naturista de la comunidad. ¿Qué le diríamos? No lo hagas porque estás alterando el sistema, el proceso. Entonces, finalmente son cosas que se están transformando. Lo mismo nos está pasando en el Estado de México con las culturas indígenas. Las culturas los integrantes de las comunidades indígenas, imagínense, unos están yendo a Estados Unidos. Cuando regresan saben hablar inglés, saben hablar español y saben hablar su lengua, ¿no? Y tampoco la comunidad los puede expulsar. Entonces la transformación se está dando y desgraciadamente se está desarrollando. Tenemos una cultura que se está exterminando, son 700 hablantes, los tlahuicas. Y se está desapareciendo, hay gente que está trabajando para su rescate. Pero son parte de la transformación, lo que pasó con los egipcios, ¿no? Con los romanos, que se transformaron, se desaparecieron. Entonces, en lo que nos queda a nosotros es ofrecer a la gente que acude a los centros de mediación. Ahorita les doy un reglamento con el que iniciamos los centros de mediación. Ya hay cosas que no están vigentes, pero que desde que se establece ese reglamento las comunidades indígenas acuden a mediar, nos piden el servicio. No les podemos cerrar la puerta, no les podemos decir no al proceso.
Y más que hay señalamientos importantes en este proceso que indican dónde sí intervenir y dónde no intervenir, ¿no? Hemos hecho procesos restaurativos con indígenas, con adolescentes indígenas, antes de que se modificara la ley. Logramos una diversidad de asuntos indígenas y no pudimos cerrar la puerta para poderles ayudar a transformar, a reparar el daño. Y la clave fundamental está en ese proceso, cuando la gente reconoce que se debe reparar el daño y que reconoce haber hecho daño a la otra parte, ese es el fundamento para poder intervenir, ¿no? Decía usted hace un momento, ¿no?, ¿qué se le hace cuando la otra parte no ha sido restaurada? Hay que ayudar a que nuestra comunidad se transforme y vea las cosas de otra manera, ¿no? Les voy a regalar el video, bueno, más bien es un audio porque no está muy pequeñito mi teléfono, de un cierre en Mazahua de una mediación indígena. En español, ¿qué dijo? En español, ¿qué dijo? Quiero que se perdone y pidan paz, prosperidad, lleno de armonía entre ellos. Ya hay la paz, lleno de armonía y prosperidad entre hermanos. Gracias. Es en Mazahua, ¿no?, que haya paz, que haya sinceridad, que se resuelva el conflicto. La parte interesante, lo que hemos descubierto en nuestra historia de las comunidades indígenas, es que las mujeres, en el proceso de transmisión oral, porque ni siquiera hay vestigios de escritura en Mazahua ni en Otomí. Platicaba con el director de la universidad ahorita y le preguntaba, ¿tienen danza Otomí? No hay, se perdió. Hay muchas cosas que se están perdiendo, entonces en estos procesos interesantes, cuando descubrimos que una comunidad, de pronto por la cuestión de los derechos humanos, el representante, el jefe supremo, el delegado, el líder de la comunidad se quedó sin herramientas para poder abordar los conflictos, entonces vienen y acuden a nosotros y les tenemos que proveer el servicio. Esa parte es muy interesante porque nos enseña también parte de la forma en cómo lo hacen, no lo hacemos de manera invasiva. Cuando van al centro de mediación en Toluca, también hay una comunidad indígena que es la Otomí. De pronto no llegan con los interesados nada más, llega la abuelita, llega el tío, llega el hermano, y todos participan en los procesos de mediación y respetamos esa parte. Cuando necesitan traductores, le invitamos a un traductor para poder entender qué se está hablando, pero quiero comentarle que la mayor parte de la población indígena habla algunas veces los dos idiomas, el español y el mazahua, el español y el otomí, y en algunas veces hablan el inglés, ¿no? Entonces ya está transculturizado esto, ya se está transformando, y más que la zona urbana está absorbiendo las comunidades indígenas. Si se fijaron ahorita, venimos de una comunidad en Mazahua, la gente, si hubiéramos ido al centro de ese pueblo de San Felipe, hubiéramos encontrado gente vestida con la vestimenta tradicional mazahua, pero las construcciones, las viviendas ya no son iguales, ya se transformaron. En Acambay es una comunidad indígena otomí, y le quiero comentar que para que una persona pueda acudir a prestar el servicio de la autoridad policial necesita caminar 2 horas para bajar a la comunidad o al municipio más cercano para poder demandar o para poder solicitar el auxilio. Y cuando las patrullas tienen que ir, no tienen cómo llegar. Y sin recursos para poder enfrentarse a la solución de los conflictos, tienen una palabra muy tradicional. Cada vez que no pueden resolver un conflicto, el delegado dice, sígase más adelante. Y van con el delegado, con el mediador conciliador municipal, y también les dice, sígase más adelante. Y los han acostumbrado a decir que resuelvan su problema más adelante, y más adelante ya no hay nada. Más adelante se vuelven a encontrar ellos. Más adelante se vuelven a encontrar en el juicio, más adelante se vuelven a encontrar en segunda instancia, más adelante siguen siendo ellos, ¿no?
Y entonces a lo que los estamos invitando es que se den cuenta que los responsables de la solución de sus conflictos son ellos, que lo pueden hacer. Y como este asunto de esta señora que trajo a sus hijos, que todos estaban peleando por los terrenos de la señora, cuando les pregunté, bueno, y cuando la mamá sea viejita, sea ancianita, ¿dónde la van a poner? Señora, usted está entregando todos sus bienes a sus hijos, y cuando sea ancianita y que ya no tenga quien le dé, ¿dónde va a estar? Y entonces los hijos dejaron sus bienes en paz. Se avergonzaron, dijeron tener vergüenza por lo que estaban haciendo, que no habían pensado en eso, y entonces le dejaron sus bienes en paz. Y él le dijo a sus hijos, vivan en armonía en su idioma. Esa mediación fue en Mazahua. Pues así se ilustra el panorama en el Estado de México. Ahora imagínense cuando vayamos a las comunidades tlahuicas, o Matlacinca, donde los hablantes son menos, ¿qué vamos a hacer? ¿Abandonarlos? No, tenemos que abrirle la puerta y darles el servicio. Que ya hay centros de mediación en casi todo el estado prestando el servicio a comunidades indígenas. No están cerradas las puertas. Muchísimas gracias, Memo. Sí. Adelante. Cada una de las, les voy a dejar un reglamento a Costa Rica. Es el primer reglamento del Centro de Mediación que se publicó en 2003, ¿verdad? Fue en 2003. ¿Y Colombia? Y ahorita, entonces, ustedes tienen en sus manos el primer documento que se hizo como reglamento del Centro de Mediación, y también tienen en sus manos el que está traducido a la ley, que ya será actualizado, con la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social, con su reglamento también, que se ha modificado en la actualidad. En algunas cosas no se ha derogado todo totalmente, ¿eh? Existe y prevalece todavía. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna... Digamos, en el caso de Colombia, pues también en las comunidades indígenas o los pueblos indígenas o los pueblos originarios existe la justicia restaurativa a su manera, con sus propias, digamos, reglas según las costumbres. Entonces, digamos, para que se tengan en cuenta. Pero yo quiero hacer una pregunta pues ajena a todo lo que se está diciendo, y con base en el reglamento que nos pasaron. Entonces, digamos, ahí dice ¿cuál es la diferencia? Porque habla del mediador conciliador o mediador conciliador con el facilitador, una, digamos, para la práctica. Una. Y dos, digamos, ¿quiénes pidió este reglamento? Esa reglamentación. Si me permite, yo creo que se pueden usar indistintamente dependiendo del caso. En la connotación de la ley tiene una, de nuestra regulación, tiene una connotación muy especial la mediación. La mediación intenta comunicar mejor a las personas que tienen un conflicto para que ellas lleguen a un arreglo. Solo ellas. Si las partes le preguntan al mediador, díganos su opinión, denos alguna propuesta de solución, ya deja de ser mediación. En ese momento se convierte en conciliación. No hay que ser más puristas, no se trata de ser puristas, es simplemente una definición, unas características que separan a un proceso del otro. En la conciliación, al facilitador, perdón, estoy mezclando las tres. Bueno, a la persona que está ayudando a las personas a comunicarse, al experto, se le puede preguntar con toda franqueza, ¿usted qué opina? De todos modos,
conciliador en este caso va a dar opciones de solución. Lo peor que puede hacer, alternativas de solución, lo que peor que puede hacer es dar una, porque rápidamente alguna de las partes va a decir, bueno, lo que dijo el conciliador, vamos a hacer. Y finalmente es un mecanismo autocompositivo, es decir, las partes lo resuelven. Entonces, un buen conciliador nunca va a dar una opción, ni dos, tal vez va a dar tres. Y que a lo mejor las partes desechan, no importa, pero le pueden preguntar y está facultado el conciliador para hacerlo. En nuestro caso, ha habido veces en que se empieza con mediación, se pueden complicar, no necesariamente complicar las cosas, las partes están ávidas de la opinión del mediador y empieza a funcionar como conciliador. Y el facilitador es un término genérico que en la legislación actual se utiliza para nombrar a todo aquel tercero que provee servicios de mediación, conciliación o de justicia restaurativa en materia penal para adultos o para adolescentes. Es un poco jugar con los términos. En realidad los tres son facilitadores. Uno es un preguntón muy artista, por decirlo de alguna forma, que sería el mediador. Otro es un preguntón metiche, que le piden su opinión y da su opinión. Y el otro es un término genérico que se aplicó legalmente a la materia penal de justicia para adolescentes. Y esta ley es una ley expedida por el Congreso, por la legislatura estatal. Es una ley que manda el entonces gobernador del Estado de México a la legislatura, y es una ley en el sentido formal y material de la palabra. Los que repartió Memo hace poquito son reglamentos que son materialmente ley, pero formalmente son actos administrativos del Consejo de la Judicatura. Esto debe tener, si mal no recuerdo, se expedió en diciembre de 2010 y es la vigencia que tiene. La verdad es que no importa tanto el término que se use, porque por ejemplo cuando se discutió la ley modelo de un citral de Naciones Unidas, ni siquiera fue un tema a discutir, si se es conciliador. A otras leyes en la República le llaman especialista, experto, pero en el derecho positivo del Estado de México esas serían las diferencias. No sé si quieras ahondar en algo más, Mario. Sí, esta reglamentación aplicable en el Estado de México, desde luego, es solamente una fase de un proceso nacional que habrá de capitalizar la mediación, la conciliación o los medios alternativos de solución de controversias a un nivel federal. Ya está el anteproyecto y bueno, así, porque bueno, ya hay, como lo dijo el magistrado Sodi, en el sistema penal a nivel federal pues ya está capitalizado a través de un Código Nacional de Procedimientos y leyes que de ahí se derivan, pero en los aspectos civiles, mercantiles, familiares, priva todavía la ley que ha generado cada estado, y este es el caso. No obstante, pues ya está el anteproyecto para poder elevar estas leyes a un nivel federal también. Es parte de un camino evolutivo que busca consolidar la justicia alternativa en el país.